Mi nombre es Jesús Enrique Zabarrera, soy del Instituto Tecnológico de Piedras Negras de la carrera de Ingeniería Industrial. Familia de pinzas y grupos de máquinas. Es del tema del que les voy a hablar. Mi nombre es Jesús Enrique Zabarrera. Mi carrera es Ingeniería Industrial y estudio en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Primer tema: familia de piezas y grupos de máquinas. ¿Qué es una familia de piezas? Es una colección de piezas que son similares en forma, tamaño, geometría o en los pasos de procesamiento requeridos en su fabricación. Las partes dentro de una familia son diferentes, pero sus similitudes son lo suficientemente cercanas como para merecer su insolución como miembros de la familia de partes. Las figuras 18.1 y 18.2 muestran dos familias de partes diferentes. Figura 18.1: dos partes de forma y tamaño idénticas pero con requisitos de fabricación diferentes. Figura 18.2: una familia de piezas con requisitos de proceso de fabricación similares pero con atributos diseños diferentes. Todas las piezas están mecanizadas a partir de material cilíndrico. Mediante torneado, algunas partes requieren perforación y o fresado. Una de las importantes ventajas de la fabricación, agrupar piezas de trabajo en familia, se puede explicar con referencia a las siguientes figuras. La figura 18.3 muestra un diseño de planta de tipo proceso para la producción por lotes en un taller de máquinas. Las diversas máquinas y herramientas están ordenadas por función. Hay un departamento de torno, departamento de fresadora, departamento de prensado, de taladro, etc. Para mecanizar una parte determinada, la pieza de trabajo debe transportarse entre departamentos, quizás varias veces en el mismo departamento, varias veces. Esto da como resultado mucho manejo de materiales grandes, inventarios de proceso, mucha configuración de máquinas, largos plazos de fabricación y altos costos. La figura 18.4 muestra un taller de producción de capacidad equivalente que tiene sus máquinas dispuestas en la celda. Cada celda está organizada para especializarse en la producción de una parte particular de la familia. Se obtiene ventajas en forma de manejo reducidas de la pieza de trabajo, tiempos de configuración más bajos, menos configuraciones. En algunos casos no son necesarios cambios de configuraciones, menos inventario en el proceso y plazos de entrega más cortos. El mayor obstáculo para cambiar la tecnología grupal desde un taller de trabajo convencional es el problema agrupar la pieza en familias. Hay tres métodos generales para resolver este problema. Los tres requieren mucho tiempo e implementan el análisis de muchos datos por el personal capacitado. Los tres métodos son agrupación intuitiva, clasificación y codificación de piezas, análisis de flujo de producción. Agrupación intuitiva. Este método, también conocido como método de inspección visual, es el método menos sofisticado y menos costoso. La agrupación intuitiva implica la clasificación de partes en familia por personas técnicas experimentadas en la planta, que examinan las partes físicas o sus fotografías y las organizan en grupos que tienen características similares. Se puede distinguir dos características de similitudes de partes. 1. Tributo de diseño, que se refiere a características de partes como geometría, tamaño y materia. 2. Atributos de fabricación, que consideran los pasos de procesamiento necesarios para hacer una parte. La tabla 18.1 presenta una lista de atributos comunes de diseño y fabricación, típicamente incluidos en un esquema de clasificación de piezas.
Existe una cierta suposición entre los atributos de diseño y fabricación, porque la geometría de una pieza está determinada en gran medida por el proceso de fabricación realizados en ella. En consecuencia, al clasificar las partes de familias, también se identifican grupos de máquinas potenciales. Clasificaciones y subcodificaciones de piezas. Se identifican similitudes entre las partes y estas similitudes están relacionadas con un sistema de codificación que generalmente incluye tanto el diseño de una parte como los atributos de fabricación. Las razones para usar un esquema de codificación incluyen recuperación de diseño. Un diseñador que se enfrenta a la tarea de desarrollar una nueva pieza puede usar un sistema de recuperación de diseño para determinar si ya existe una pieza similar. Simplemente cambia una pieza existente, llevaría mucho menos tiempo para diseñar una pieza completa nueva desde cero. 2. Planificación automatizada proceso. El código de parte para una parte nueva se puede usar para buscar planes de proceso para partes existentes como códigos idénticos o similares. 3. Diseño de celda de máquina. Los códigos de parte se pueden usar para diseñar celdas de máquina capaces de producir todos los miembros de una familia de partes, en particular utilizando el concepto de partes compuestas. Para lograr la clasificación y codificación de piezas, un analista debe examinar las características, diseños o fabricación de cada parte. Esto a veces se hace buscando en tablas para hacer coincidir las partes del tema con las características y diagramas en las tablas. Las principales áreas funcionales que utilizan un sistema de clasificación y codificación de piezas son el diseño y la fabricación. En consecuencia, los sistemas de codificación y clasificación de piezas se dividen en una de tres características. 1. Sistemas basados en atributos de diseños de piezas. 2. Sistemas basados en atributos de fabricación de piezas. 3. Sistemas basados en características de diseño y fabricación. Análisis de flujo de producción. Es un método para identificar familias de piezas y grupos de máquinas asociadas que utilizan la información contenida en las hojas de ruta de la producción en lugar de los dibujos de pieza. Las partes de trabajo con ruta idénticas o similares se clasifican en familias de partes. Estas familias se pueden usar para formar celdas de máquinas lógicas en diseños de tecnología grupal. Dado que PFA utiliza datos de fabricación en lugar de datos de diseño para identificar familias de piezas, puede superar dos posibles anomalías que pueden ocurrir en la clasificación y codificación de piezas. Primero, las partes cuya geometría básica son bastante diferentes pueden, sin embargo, requieren rutas de procesos similares o incluso idénticas. En segundo lugar, las partes cuyas geometrías son bastante similares pueden requerir rutas de proceso que son bastante diferentes. El procedimiento en análisis de flujo de producción debe comenzar definiendo el alcance del estudio, lo que significa que decir sobre la población de partes de análisis. Si todas las partes de la planta se incluyen en el estudio o si se selecciona una muestra presentativa para el análisis. Una vez que se tome esta decisión, el procedimiento de PFA consta de los siguientes procesos. 1. Recolección de datos. Los datos mínimos necesarios en el análisis son el número de piezas y la secuencia de operación que se encuentra en los documentos de taller llamados hojas de ruta u hojas de operación. Cada operación generalmente está asociada con una máquina en particular, por lo que determina la secuencia de operación también determina la secuencia de la máquina. 2. Clasificación de la ruta del proceso. En este paso, las partes se organizan en grupos de acero con la similitud de sus rutas de proceso.
Para facilitar este paso, todas las operaciones o máquinas incluidas en el taller se reducen al número de códigos. Para cada parte, los códigos de operación se enumeran en el orden en que se realizan. Luego se utiliza un procedimiento de clasificación para organizar las partes en paquetes que son grupos de partes con rutas idénticas. Algunos paquetes pueden contener solo un número de partes, lo que indica la unidad del procedimiento de esa parte. Otros paquetes contendrán muchas partes y estas constituirán una familia de partes. Cuadro de PFA. Los procesos utilizados para cada paquete se muestran en un gráfico de PFA, cuyo ejemplo simplificado se ilustra en la tabla 18.3. El gráfico es una tabulación de procesos a los números de código de la máquina para todos los paquetes de pieza. El gráfico de PFA se refiere al término matriz de incidencia de máquinas parciales. En esta matriz, las entradas tienen un valor X y J igual a 1 o 0. Un valor de X y J igual a 1 indica que las partes correspondientes y requiere procesamiento en la máquina. J, y X y J igual a 0 indica que no se realiza ningún procedimiento del componente Y en la máquina J. Para mayor claridad en las matrices de incidencia de la máquina de partes y la discusión relacionada, las partes se identifican por características alfabéticas y las máquinas por número. En las prácticas, los números se usarían para ambos. Análisis conglomerados. A partir del patrón de los datos del gráfico de PFA, las agrupaciones relacionadas se identifican y reorganizan al nuevo patrón que reúne paquetes con secuencias de la máquina similares. Una posible reorganización de la gráfica PFA origina su muestra en la tabla 18.4, donde se indican diferentes agrupaciones de máquinas dentro de los bloques. Los bloques pueden considerarse como posibles células de máquinas. Estas partes podrían analizarse para ver si se puede desarrollar una secuencia de procesos revisada que se ajuste a uno de los grupos. Si no, estas partes deben continuar siendo fabricadas a través de un diseño de proceso convencional. La debilidad de analizar del flujo de producción es que los datos utilizados en la técnica se derivan a las hojas de ruta de proceso existentes. Con toda probabilidad, estas hojas de ruta han sido preparadas para diferentes planeaciones de proceso a lo largo de muchos años, durante los cuales es posible que se hayan instalado nuevos equipos y se hayan retirado los antiguos. Por lo tanto, las agrupaciones de máquinas finales obtenidas en el análisis pueden ser óptimas. A pesar de esta debilidad, la PFA tiene la virtud de requerir menos tiempo para una clasificación completa de piezas y un procedimiento de codificación. Esto es atractivo para muchas empresas que desean introducir tecnología grupal en sus operaciones de planta. Fabricación celular. Si las familias de piezas se han determinado mediante agrupaciones intuitivas, clasificación y codificación de piezas o análisis de flujo de producción, existen ventajas en la producción de las siguientes utilizando células de máquinas GT en lugar de un diseño de máquinas de tipo proceso tradicional. La fabricación celular es una aplicación de tecnología de grupos en la que se han agregado máquinas o procesos diferentes en células, cada una de las células de los cuales se dedica a la producción de una parte o de una familia de productos o de un grupo limitado de familias. Los objetivos típicos en la fabricación de células son similares a los grupos de tecnología. Acortar los tiempos de fabricación, reduciendo la configuración, la manipulación de piezas, los tiempos de espacio y el tamaño de los lotes. Reducir el inventario de trabajo en curso, tamaños de lote más pequeños y tiempo de entrega más corto. Reducir el trabajo en curso. Mejorar la calidad. Esto lo logra permitiendo que cada célula se especialice en producir un número menor de piezas diferentes. Esto reduce la variabilidad del proceso. Simplificar la programación de la producción. La similitud
entre las partes de la familia reduce la complejidad de la programación de la producción. En lugar de programar piezas mediante una secuencia de máquinas en un dispositivo de tienda de tipo proceso, el sistema simplemente programa a través de células. Para reducir los tiempos de preparación, esto se logra utilizando herramientas de grupo, herramientas de corte y accesorios que han sido diseñados para procesar la familia de piezas. En vez de que está diseñado para una pinza individual, este reduce el número de herramientas individuales requeridas, así como el tiempo de cambio de herramienta entre las piezas. Haye y Warmelon hace una comparación interesante entre la fabricación, celdas y talleres que utilizan una disposición de proceso convencional, como se describe en la sección 2.3.1. La YUT de proceso consiste en el departamento de producción, en cada uno de los cuales el equipo es similar. Por ejemplo, departamento de torneado, departamento de prensa, de taladro y departamento de fresado. Esta organización se presta para el procedimiento de piezas diferentes. Una celda de fabricación está formada por diferentes equipos. Se organiza para producir piezas similares, familias de piezas. En estas secciones se considera dos aspectos de la fabricación de células. 1. El concepto de piezas compuestas. 2. El diseño de células de la máquina. Concepto de piezas compuestas. La familia de partes se define por el hecho que sus miembros tienen un diseño similar o características de fabricación. El concepto de las partes compuestas lleva a esta definición de familia de parte de su conclusión lógica. La parte compuesta para una familia dada es una parte hipotética que incluye todos los atributos de diseño y fabricación de la familia. En general, una parte individual de la familia tendrá algunas de las características que caracterizan a la familia, pero no a todas. Siempre hay una corrección entre las características de diseño de la pieza, la producción, operación necesaria para generar esas características. Los agujeros redondos se hacen por perforación Cilíndrico, la forma se fabrica mediante torneado, la superficie plana mediante fresadora, etc. Una célula de producción diseñada para la familia de piezas incluirá las máquinas necesarias para fabricar las piezas compuestas. Tal célula sería capaz de producir cualquier miembro de la familia, simplemente omitiendo las operaciones correspondientes a elementos no poseídos por la pieza de que se trata. La célula se diseñará para permitir variaciones de tamaño dentro de la familia, así como variaciones de características. Para ilustrar, considera la parte compuesta de la figura 18.5a. Representa una familia de las partes rotatorias con características definidas en la parte B de la figura. Asociados a cada uno de ellos es una determinada operación de mecanizado, como se resume en la tabla. Una célula de máquinas para producir esta familia de piezas se diseñaría con la capacidad de realizar las 7, la operación necesaria para fabricar la pieza compuesta, última columna del cuerpo, para producir un miembro específico de la familia. Se incluirán las operaciones para fabricar las características de la pieza para las piezas, si las 7 características, la operación innecesarias. La figura 18.5, concepto de piezas compuestas. A. La parte compuesta para una familia de piezas rotativas mecanizadas. Y B. Las características individuales de las partes compuestas. Tabla 18.5. Características del diseño de la parte compuesta de la figura y de la operación de fabricación necesaria para dar forma a esas características. Simplemente se omita. Las máquinas, los accesorios y las herramientas se organizarán para un flujo efectivo a través de la célula. En la práctica, el número de atributos del diseño y de fabricación es mayor que y debe tenerse en cuenta las variaciones de tamaño y forma global de la pieza de la familia.
Sin embargo, el concepto de piezas compuestas es útil para visualizar familias de piezas y problemas del diseño de la célula de la máquina. El diseño de la célula de la máquina. El diseño de la célula máquina es crítico en la fabricación celular. El diseño de la célula determina en gran medida el rendimiento de la célula. Esta sección discute los tipos de celda y el concepto clave de la máquina. Tipos de celdas de máquinas. Las células GT pueden distinguirse como uno, conjunto que produce familias de subconjuntos o productos. 2. Celda de parciales, que procesan familias de partes. Las células de ensamblaje se trata en la sección 15.6. La célula de la máquina para la producción de familias de piezas se puede clasificar según el número de las máquinas y el grado de mecanización. El flujo de material entre máquinas. 4. Configuración común de células GT son 1. Célula de una sola máquina. 2. Célula de grupo de máquinas con manipulación manual. 3. Célula de grupo de máquinas con manipulador semi-integrada. 4. Célula de fabricación flexible o sistema de fabricación flexible. Como su nombre lo indica, la célula de una sola máquina consta de una máquina más los útiles y herramientas de apoyo. Este tipo de celda se puede aplicar a piezas de trabajo cuyos atributos permiten realizar en un tipo básico de proceso, como el torneado o el fresado. Por ejemplo, la parte compuesta de la figura 18.5 podrá producirse en un torno de torreta convencional, con la posibilidad, excepción de la operación de rectificado cilíndrico. Paso 4. La celda de grupo máquina con manejo manual es un dispositivo más de una celda. Máquinas usadas colectivamente para producir una o más familias de piezas, y no hay ningún dispositivo para el movimiento de piezas mecanizadas entre máquinas en la celda. En cambio, los operadores humanos que manejan las células realizan la función del manejo de materiales. La célula a menudo está organizada en forma de U, como se muestra en la figura 18.6. Este diseño se considera apropiado cuando existe una variación en el flujo de trabajo entre las piezas fabricadas en la célula. También permiten a los trabajadores multifuncional de la célula moverse fácilmente entre la máquina. Otras ventajas de la célula en forma de U en la aplicación de ensamblaje en comparación con la célula convencional: facilita el cambio de un modelo a otro, mejora la calidad de los productos, calidad, control visual de los trabajos en curso, menor inversión inicial porque las células son más simples y no requieren un transportador motorizado. Dice: mayor satisfacción del trabajo debido al trabajo, mayor flexibilidad para adaptarse al aumento de la demanda, simplemente añadiendo más celda. La célula de grupo de máquinas con manipulación manual se consigue a veces en una disposición de proceso convencional sin necesidad de reorganizar el equipo. Esto se hace simplemente asignando ciertas máquinas a ser incluidas en el grupo de máquinas y registrando su trabajo a familias de piezas especificadas. Esto permite que muchos de los beneficios de la fabricación de células sean sin el gasto de reorganizar el equipo en el taller. Obviamente, los beneficios del manejo de material GT se minimizan con esta organización. La célula del grupo de máquinas con manipuladores semi-integrada utiliza un sistema de manipulación mecanizado como un transportador para mover la pieza entre la máquina de la célula. El sistema de fabricación flexible FMS combina un sistema de manipulación en materiales totalmente integrados con estaciones de procesos automatizadas. El FMS es la célula de máquinas más automatizadas del grupo. El siguiente capítulo está dedicado a esta forma de automatización y la discusión se aplaza hasta entonces.
Disposiciones de la célula de la máquina. En las células GT se utilizan varias disposiciones. La forma de U en la figura 18.6 es una configuración popular en la fabricación de células. Otro diseño de GT incluye en la línea en bucles y rectangulares, como se muestra en la figura 18.7. Para el caso de los sistemas semi-integrados, manejo la determinación de la disposición de celdas más apropiadas depende de la hoja de ruta de la pieza producida en la celda. En un modelo mixto se puede distinguir 4 tipos de movimientos de la pieza. Sistema de producción de pieza. Se ilustra en la figura 18.1 y se define como el siguiente, donde la dirección de avance del flujo del trabajo es de la izquierda a derecha en la figura 1, repetitiva, que la pieza no se mueve realmente. 2. Movimiento en secuencia en el cual la parte se mueve hacia adelante desde la máquina actual a un vecino inmediato. 3. El movimiento de derivación en el cual la pieza se mueve hacia adelante de la máquina actual a otra máquina que está 2 o más máquinas adelante. 4. Movimiento de retroceso en el cual la pieza se mueve hacia atrás desde de la máquina actual a otra máquina. Cuando la aplicación consiste exclusivamente en movimiento en secuencia, un diseño en línea es apropiado. Un diseño en forma de U también funciona bien. Aquí tiene la ventaja de ser más cercano. Figura 18.7. Célula de máquinas con manipulación semi-integradas. A. Diseño en línea. B. Disposición del bucle. Y C. Disposición rectangular. Clave PROC igual operación de tratamiento, molino, giro, etc. MAN igual operación manual. Las flechas indican el flujo de trabajo. Interacción entre los trabajadores de la célula. Cuando la aplicación incluye operaciones repetitivas, a menudo se requieren múltiples estaciones, máquinas para células que requieren bits del diseño en forma de U es apropiado. Cuando se necesitan movimientos de retroceso en bucle o rectangular, permite la recirculación de las piezas dentro de la celda. Factor adicional que debe ser acomodado por el diseño de la celda incluye cantidad de trabajo a realizar por la célula. Esto incluye la cantidad de piezas por año y el tiempo de procesamiento o ensamblaje por pieza en cada estación. Estos factores determinan la carga de trabajo que debe realizar la celda y por lo tanto el número de las máquinas que deben incluirse, así como el costo total de funcionamiento de la célula y la inversión que puede ser justificada. Programación y enrutamiento informal de piezas similares a través de máquinas seleccionadas. Este enfoque logra ventajas de configuración, pero no se define familias de piezas formales y no se define ninguna. Se lleva a cabo una reorganización física del equipo. Figura 18.8. 4 tipos de movimientos de piezas en una producción de modelo mixto sistema. El flujo de trabajo hacia adelante es de izquierda a derecha. Tamaño, forma, peso, otros atributos físicos de la pieza. Estos factores determinan el tamaño y tipo de equipo de manipulación y el procesamiento de materiales que se debe utilizar. Concepto de la máquina clave. En algunos aspectos, una célula de la máquina GT funciona como una línea de montaje manual y es deseable repetir la carga de trabajo de la forma más uniforme posible entre las máquinas en la celda. Por otro lado, hay típicamente una cierta máquina en una celda o tal vez más de una máquina en una celda grande, que es más costoso de operar que las otras máquinas o que realicen ciertas operaciones críticas en la planta. Esta máquina se conoce como la máquina de llaves. Es importante que la utilización de esta máquina clave sea alta, incluso si esto significa que las otras máquinas en la célula
tienen utilización relativamente baja. Las otras máquinas se denominan máquinas de apoyo y deben estar organizadas de la siguiente manera en la celda para mantener la máquina de llaves ocupada. En cierto modo, la célula está diseñada para que la clave se convierta en el cuello de botella del sistema. El concepto clave de la máquina se utiliza a veces para planificar la célula de la máquina GT. En el enfoque es decir, qué partes debe ser procesada a través de la máquina clave y luego determina qué máquinas de apoyo se requiere para completar el procesamiento de esas partes. Hay generalmente dos medidas de utilización que son de interés en una célula GT: la utilización de la máquina que lleve y la utilización de la célula en general. La utilización de la máquina de llaves puede medirse según la diferencia habitual, base el capítulo 18.4.3. La utilización de cada una de las otras máquinas puede ser evaluada de manera similar. La utilización de la célula es obtener tomando una medida alternativa simple de todas las máquinas de célula. Aplicaciones de la tecnología del grupo. En la introducción del capítulo, la tecnología del grupo se define como una filosofía de fabricación. El GT no es una técnica particular, aunque existen varias herramientas y técnicas, tales como la clasificación de piezas y codificaciones y análisis de flujo de producción. Han sido desarrollados para implementar la filosofía de la tecnología de grupo puede aplicarse en varias áreas. En la discusión aquí se entra en las dos áreas principales de fabricación y diseños de productos. Aplicaciones de fabricación GT. La aplicación más común del GT se encuentra en la fabricación, y la aplicación más común de la fábrica implica la formación de la célula de uno u otro tipo. No todas las empresas reorganizan las máquinas para formar células. Existen tres maneras de aplicar los principios de la tecnología de grupo en la fabricación: programación, enrutamiento informal de piezas similares a través de máquinas seleccionadas. Este enfoque logra ventajas de configuración, pero no se define familias de piezas formales y no se define ninguna. Se lleva a cabo una reorganización física de equipo. Celdas de máquinas virtuales. Este enfoque implica la creación de familias de piezas y la dedicación de equipos para fabricar de estas familias de piezas, pero sin la reorganización física de las máquinas de célula. Las máquinas en la celda virtual permanecen en su ubicación originales en la fábrica. El uso de las celdas virtuales parece facilitar el comportamiento máquinas con otras células virtuales que producen otras familias de piezas. Células de máquinas formales. Este es el enfoque convencional de la GT, en el que un grupo de las máquinas diferentes se reubican físicamente en una celda que se dedica a la producción de una o un conjunto limitado de familias de piezas. Las máquinas en una celda de máquinas formales están ubicadas muy cerca unas de otras para minimizar el manejo de piezas, el tiempo de producción y el trabajo en proceso. Otras aplicaciones de GT en la fabricación incluyen la planificación de procesos, herramientas familiares y programas de control numérico. NC. La planificación del proceso de las nuevas piezas se puede facilitar mediante identificando familias de partes. La nueva parte está asociada a una familia de partes existentes y la generación del plan de procesos para la nueva parte. Sigue el enrutamiento de los otros miembros de la familia, parte-familia. Esto se hace de forma formalizada si se utiliza la clasificación y codificación de las piezas. Él se discute en el contexto de la planificación automatizada del proceso. Idealmente, todos los miembros de la misma familia de piezas requieren configuración, herramientas
y fijaciones similares. Esto generalmente resulta en una reducción en la cantidad de herramientas y accesorios necesarios. En lugar de utilizar un kit de herramientas especiales desarrolladas para cada pieza, un sistema GT utiliza un kit de herramientas desarrolladas para cada familia de partes. El concepto de una luminaria moldura, también conocida como luminaria flexible, puede ser explotada, en el cual se utiliza un accesorio base común que puede acomodar adaptaciones para cambiar rápidamente entre las diferentes partes de la familia. Un enfoque similar se puede aplicar en la programación de piezas NC. La programación paramétrica implica la preparación de un programa NC común que cubre todas las piezas. El programa se adapta a cada una de los miembros de la familia mediante la inserción de dimensiones y otros parámetros aplicables a la pieza en particular. La programación paramétrica reduce tanto el tiempo de programación como el tiempo de preparación. Otras aplicaciones de diseño de tecnología de grupos son las simplificaciones y la estandarización de los parámetros de diseño, como las tolerancias, los radios interiores de la esquina y el chinflán tamaño de los bordes exteriores, tamaños de orificios y tamaños de roscas. Esta medida simplifica los procedimientos del diseño y reduce la proliferación de piezas. La estandarización del diseño también paga dividiéndose en la fabricación, reduciendo el número requerido de radios de la nariz de la herramienta y del torneado. Taladrar tamaños de sujetadores. También hay un beneficio en reducir la cantidad de datos e información que la compañía debe manejar, menos diseño de piezas, atributos del diseño, herramientas y así sucesivamente. Significa menos y más sencillo documentos de diseño, planes de proceso y otros documentos. Registros de datos. Análisis de la fabricación de células. Se han desarrollado muchas técnicas cuantitativas para tratar los problemas de tecnología de grupos y la fabricación de células. En esta sección se considera dos áreas problemáticas. 1. Agrupar las piezas y las máquinas en familias. Y 2. Organizar las máquinas en una célula GT. La primera área problemática ha sido objeto de investigación académica y varias publicaciones son enumeradas en las referencias 2, 3, 12, 13, 23 y 24. La técnica descrita aquí para resolver el problema de agrupación de piezas y máquinas es la agrupación por orden de clasificación 23. La segunda área problemática también ha sido objeto de investigación y varios informes se enumeran en referencia 1, 7, 9 y 19. En la sección 18.4.2 se introduce un enfoque agrupación por orden de rango. El problema que se trata aquí es determinar cómo las máquinas de una planta existen deberían agruparse en células de máquinas. El problema es el mismo, ya sea que las celdas sean virtuales o sección 18.3 es básicamente el problema de identificar familias de partes. Después de las partes, se han identificado las máquinas para producir una determinada familia de piezas y agrupados. La técnica de agrupación en orden de importancia propuesta por primera vez por King es específicamente aplicable en el análisis de flujo de producción. Es un algoritmo eficiente y fácil de usar para agrupando las máquinas en células. En una matriz inicial de incidencia de máquinas parcial que podría
ser recopiladas para documentar la ruta de la pieza en un taller mecánico u otro taller de trabajo. Las ubicaciones ocupadas en la matriz se organiza de forma aparentemente aleatoria. Orden de clasificación: la agrupación, función, reducción, la matriz de incidencia de la máquina parcial o un conjunto de bloques que representan familias de piezas y grupos de máquinas asociados, comenzando con la matriz de la incidencia inicial de la máquina parcial. El algoritmo consta de los siguientes pasos. En cada fila de la matriz lea la serie de entrada 1S y 0S. 1S en blanco igual 0S2 desde la izquierda a la derecha como un número binario. Clasifique las filas en orden de crecimiento. En el caso de una clasificación, las filas en el mismo orden en que aparecen en la matriz actual. 2. Numeración arriba hacia abajo. Es el orden actual de las filas igual al orden de los rangos determinados en el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7, si no, vaya al siguiente paso. 3. Reordenar las filas en la matriz de incidencia de la máquina parcial enumerándolas en decrecimiento. Orden de rango comenzando desde el principio. 4. En cada columna de la matriz se da la serie de entrada 1S y 0S. 1S un blanco igual a 0S2 de arriba a abajo como un número binario. Clasifique las columnas en orden de crecimiento de orden. En caso de empate, ordenar las columnas en el mismo orden en que se aparece en la matriz actual. 5. Numeración de izquierda a derecha. El orden actual de las columnas es el mismo que el orden de clasificación, determinado en el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7, si no, vaya al siguiente paso. 6. Reordenar las columnas de la matriz de incidencia de máquinas parciales, enumerándolas en orden de crecimiento. Empezando por la columna de la izquierda, vaya al paso 1. 7. Detener. Para los lectores que no están acostumbrados a evaluar números binarios, los pasos 1 y 4 pueden ser útiles para convertir cada valor binario en su equivalente decimal. Por ejemplo, las entradas en la primera fila de la matriz de la tabla 18.3 se leen como 100, 1000, 10. Esto es convertir en su equivalente decimal como sigue: 11 por 282 más 10 por 272 más 10 por 262 más 11 por 252 más 10 por 242 más 10 por 232 más 10 por 222 más 11 por 212 más 10 por 202 igual a 256 más 32 más 2 igual a 290. La conversión decimal resulta poco práctica para el gran número de piezas que se encuentra en la práctica, por lo que es preferible comparar los números binarios. En el ejemplo 18.1 es posible dividir las piezas y las máquinas en tres partes mutuamente, grupos exclusivos de máquinas parciales. Esto representa el caso ideal porque la familia de piezas, las células de la máquina asociadas, están completamente segregadas. Sin embargo, no es infrecuente que en un solapamiento en los requisitos de procesamiento que deben existir entre los grupos de máquina, es decir, una parte determinada debe ser procesada por más de un grupo de máquinas. Una manera de lidiar con la es simplemente duplicar la máquina que es usada por más de una familia de partes, colocando el mismo tipo de máquina en ambas celdas. Otros enfoques atribuidos: 1. Cambiar la hoja de ruta para que todo el procesamiento se pueda llevar a cabo en primario. 2.
Rediseñar la pieza para eliminar el requisito de procesamiento fuera de la máquina. Y 3. Comprar la pieza a un proveedor externo. Ejemplo 18.1. Técnica de agrupamiento en orden de importancia. Aplicar la técnica de la agrupación en orden de importancia de la matriz de incidencia de máquinas parciales en la tabla 18.3. Soluciones. El paso 1 consiste en leer la serie de 1S y 0S en cada fila como un número binario. Esto se hace en la tabla 18.6a, convirtiendo el valor binario de cada fila en su equivalente decimal. A continuación, los valores se clasifican en el extremo derecho, columna. En el paso 2 se observa que el orden de las filas es diferente del orden inicial de matriz. Por lo tanto, las líneas se reordenan en el paso 3. En el paso 4, la serie de 1S y 0S en cada columna se leen de arriba a abajo como un número binario. De nuevo, esto se ha convertido al equivalente decimal. Clasificar las columnas en orden de valor decreciente, como se muestra en la tabla 18.6. En el paso 5 se observa que el orden de las columnas es diferente al de la matriz anterior, procediendo desde el paso 6 de vuelta a los pasos 1 y 2, y un reordenamiento de las columnas proporciona un orden de filas que está en valor descendente, y se concluye al algoritmo. Paso 7. La solución final se muestra en la tabla 18.6. Una comparación de esta solución en la tabla 18.4 revela que son los mismos grupos de máquinas parciales. Se muestra en la tabla 18.6c una comparación de estas soluciones con la tabla 18.4 revela que son los mismos grupos de máquinas parciales. Tabla 18.6a, primera iteración, paso 1 en la agrupación por orden de clasificación, técnicas a aplicar al ejemplo 18.1. Las células de la máquina asociadas están completamente segregadas. Sin embargo, no es infrecuente que un solapamiento en los requisitos de procesamiento que deben existir entre los grupos de máquinas, es decir, una parte determinada debe ser procesada por más de un grupo de máquinas. Una manera de lidiar con la es simplemente duplicar la máquina que es usada por más de una familia de partes, colocando el mismo tipo de máquinas en ambas celdas. Otros enfoques atributos. 1. Cambiar la hoja de ruta para que todo el procesamiento se pueda llevar a cabo en el primario. 2. Rediseñar la pieza para eliminar el requisito de procesamiento fuera de la máquina. Y 3. Comprar las piezas a un proveedor externo. Disposición de las máquinas en una celda GT. Una vez identificadas las agrupaciones de la máquina parcial, el siguiente problema es organizarla en la secuencia más lógica. Un método simple pero efectivo es sugerido que utilice los datos contenidos en las tablas de comparación, sección 10.3.1, que tiene por objeto para colocar las máquinas en un orden que maximice la proporción de movimiento en secuencia dentro de la celda. El método se basa en el uso de las relaciones de adquisición determinadas por la suma del flujo total desde y hacia cada máquina de la celda. El algoritmo puede reducirse a través de pasos. Desarrollo de tabla de A. Los datos contenidos en la tabla indican los números de partes se mueve entre las máquinas o estaciones de trabajo en la celda. Entra y sale de la celda. Las celdas no están incluidas en el gráfico. Determina la relación de transmisión para cada máquina. Esto se logra sumando todos los desplazamientos de D y A de cada máquina. El D para una máquina se determina sumando las entradas de la fila correspondiente, y la suma A se determina sumando las entradas de la columna correspondiente para cada máquina. La operación de origen a destino. Se calcula tamaño la suma D
para cada máquina y dividiendo por la suma para respectiva. Organice las máquinas en orden de disminución de la proporción de A, máquinas con un alto nivel D, para distribuir más trabajo a otras máquinas en la celda, pero recibir menos trabajo de otras máquinas. Por el contrario, las máquinas con una baja relación de producción reciben más de lo que distribuye. Por lo tanto, las máquinas están dispuestas en un orden descendente, es decir, la máquina con ratios altos se coloca al principio de la línea de producción y las máquinas de baja relación se coloca al final del flujo de trabajo. En caso de empate, las máquinas con el valor D más alto se coloca delante de la máquina con un valor más bajo. Ejemplo 18.2, secuencia de la máquina con tecnología de grupo utilizando el método Hoyle. Una célula GT tiene 4 máquinas, 1, 2, 3 y 4. Un análisis de 50 piezas procesadas en esta máquina se ha resumido en la tabla de 18.7. Información adicional: 50 piezas entran en la agrupación de la máquina 3,20. Las piezas salen después de ser procesadas en la máquina 1, y 30 piezas salen de la máquina 4 después de ser procesada. Determine la secuencia más lógica de la máquina utilizando el método Euler. Soluciones: sumando los recorridos D y A de cada máquina se obtiene el de I A. El cuadro 18.8. Las proporciones de A se enumeran de las últimas columnas a la derecha, organizando las máquinas en orden de descenso de la proporción de A. La célula deben estar secuenciadas de la siguiente manera: 3, S, 2, S, 1, S, 4. Es útil utilizar una técnica gráfica como el diagrama de red, sección 10.3.1, para conceptualizar el flujo de trabajo en la célula. El diagrama de red de la máquina en el ejemplo 18.2 se presenta en la figura 18.9. El flujo es mayoritariamente en línea, sin embargo hay algunas diversiones y retrocesos de piezas que deben tenerse en cuenta en el diseño de cualquier sistema de manipulación de materiales que puede utilizarse en la celda. A. Con motor para el flujo hacia adelante entre las máquinas con la ayuda de un transportador manual para el flujo de retorno. Se pueden definir 3 clasificaciones para comparar las soluciones con la secuencia de la máquina. Problema: 1. Porcentaje de movimiento en secuencia. 2. Porcentaje de movimiento en derivación. Y 3. Porcentaje de retroceso. Cada clasificación se calcula sumando todos los valores de que representa ese tipo de movimiento y que se divide entre el número total de movimiento. Es deseable que el porcentaje de movimiento en secuencia sea alto y que el porcentaje de retroceso se mueva para ser bajo. El método Euler está diseñado para lograr estos objetivos. Los movimientos de bits son menos deseables que los de secuencia, pero ciertamente mejores que los de secuencia retrocediendo. 18.3 Clasificaciones de la secuencia de la máquina. Calcular: A. El porcentaje de movimiento de secuencia. B. El porcentaje de movimiento anulación. Y C. El porcentaje de movimiento de retroceso para la solución en el ejemplo 18.2. Solución: A partir de la figura 18.9, el número de movimientos de secuencia 40 más 30 más 25 igual a 95. Los números de movimiento de anulación son 10 más 15 igual a 25 y el número de retroceso. Diagrama de red para la célula de la máquina en el ejemplo 18.2. Se incluye el flujo de las piezas dentro de la figura de la celda.
Métricas de desempeño en operación celulares. Algunas de las ecuaciones desarrolladas en el capítulo 3 para la operación de fabricación se pueden adaptar a las operaciones de las células de tecnología de grupos. Supongamos que la célula consta de n máquinas, estaciones de trabajo y procesa una familia de piezas con miembros de la familia NF. Dejar I igual un subdice a identificar máquinas 1 I igual a 1, 2, C, N2 y dejar que J un subíndice para identificar a los miembros de la familia 1J igual a 1, 2, C, NF2. El tiempo de producción del miembro de la familia J en la máquina I viene dado por TPIJ, que se determina de las siguientes maneras: TPIJ igual a TCUIJ más QI TCIJ QI. 18.1, donde TSUIJ igual tiempo de preparación a cambio para el miembro de la familia I en la máquina I min TCIJ igual tiempo de ciclo de operación para el miembro de la familia J en la máquina IMI N PCIQJ igual cantidad de lote para el miembro de la familia JPC. A diferencia de la producción por lotes convencionales, uno esperaría que el valor TSUJ fuera mínimo en el caso ideal. No hay tiempo perdido para el cambio en la fabricación de células. 1 TSUIJ igual a 0, 2. Del mismo modo, el cantidad QJ sería baja. Tal vez un tamaño de lote de 1 QJ igual a 12. Con estos valores, TPIJ igual a TCIJ. Sin embargo, la secuencia 18.1 permite un tiempo de cambio entre diferentes, y para que los miembros de la familia se gestionen por lotes, si hay una hora de cambio de formato. La tasa de producción RPIJ para el miembro de la familia J en la máquina I es el recíproco del tiempo de producción multiplicado por 60 para expresarlo como una tasa por hora. RPIJ igual a 60. 18.2 LETFIJ igual a fabricación de tiempo durante la operación en estado estacionario que la máquina I está procesando miembro de la familia J bajo condición normal. Se deduce que para cada máquina I o AJFIJ y donde O FIJ FIJ1 para todos los I. 18.3 el valor de FIJ para cada máquina es la utilización de esa máquina dentro de la celda. Eso es UI igual a AJFIJ. 18.4 donde UI igual utilizando la máquina I. Si FIJ igual a 1, la máquina está totalmente utilizada. Es más probable FIJ será menos de 1 para el menos la célula es el promedio de la utilización de la máquina U igual a NI igual 1 a IFIJ ARN igual a JUIN. 18.5 cada miembro de la familia es procesado a través de operaciones NOJ